Hola, amigos y amigas, bonita y bendecida noche. Les doy la bienvenida a nuestro espacio de reflexión y de meditación una vez más. Hoy, sábado, vamos a ver, aquí la fecha nos ayuda. Hoy, sábado 20 de febrero del año 2021, estamos ya aquí en punto de las 8 de la noche, iniciando nuestro espacio de reflexión y de meditación. Voy a dar un margen para que empiecen a conectarse nuestros amigos y amigas que tan amablemente están presentes en casi todas las transmisiones, prácticamente en todas. Yo les agradezco muchísimo su atención, su participación, por supuesto, sus comentarios, porque es a través de los comentarios que ustedes tan amablemente me hacen en este chat, es como van surgiendo, por supuesto, mis ideas, las experiencias que comparto con ustedes, las ideas que voy compartiendo, y prácticamente se convierte para mí en una guía, y es como se va desarrollando nuestra charla, nuestra plática. Les agradezco muchísimo, pues, esa participación de parte de ustedes. Les agradezco muchísimo que me sigan en el canal, que me sigan en estos espacios abiertos, totalmente en vivo, espacios de comunicación, espacios en los cuales he intentado, por supuesto, compartir todo lo que en un momento dado he llegado a saber, a conocer, experiencias en el manejo de los pacientes a través de años de trabajo con mis pacientes en mi consultorio. He llegado a conocer diferentes experiencias, un sinfín de situaciones de vida, las cuales he ido narrando en algunos de los videos que están en mi canal, otros más en este espacio en vivo, con la idea de poder ayudar, con la idea de que si en algún momento alguien, ya sea que me escucha o que ustedes conocen, pudiera estar viviendo alguna situación semejante, por supuesto, encuentre en esta experiencia que comparto alguna alternativa de solución, una luz en el camino, una idea, un conocimiento, ánimo, por supuesto, ¿por qué no? Así que bienvenidos, amigos y amigas, bienvenidos, familia de Dios, a nuestro espacio de fin de semana, a nuestro espacio de comunicación, a nuestro espacio de acercarnos a nuestro ser creador. Vamos a leer algunos comentarios que ya están aquí. Lourdes nos dice: buenas noches, doctora, bendiciones para todos. Buenas noches, Lourdes, bienvenida y reciba bendiciones igualmente. Alejandro Vega nos dice: buenas noches, doctora Quero, ¿cómo puedo ampliar la conciencia? Muy bonita, interesante pregunta, por supuesto. Pérez Soto nos dice: buenas noches a todos. Buenas noches, Pérez Soto, y gracias por sus aportaciones. Pérez Soto Tejedor es mi esposo y él está muy pendiente, él se encarga de toda la cuestión técnica y tecnológica de mi canal, de estos espacios en vivo, es a él a quien se lo agradecemos, y por supuesto me auxilia cuando nosotros necesitamos saber algún texto bíblico. Él es muy creyente, él conoce más la Biblia que yo, y algo más todavía. Amigos, yo les he comentado, amigos, amigas, yo les he comentado, yo tengo la confianza de comentarles que yo crecí en una formación católica como tradicionalmente la conocemos, y fue precisamente él, Pérez Soto, mi esposo, quien me habló de la figura de Jesús. Por supuesto, yo ya lo conocía, pero no de la manera en la que él me lo presentó, me lo hizo ver. Fue ahí cuando yo inicié mis dudas, y les he comentado, y empecé a hablarle y a preguntarle directamente. Pero quiero dar respuesta a la pregunta que nos está haciendo Alejandro Vega,
que nos dice cómo puedo ampliar la conciencia. Muy bien, muy bonita, interesante su pregunta, porque precisamente es uno de los temas en el curso de psicoterapia que yo asistí a la Academia de Psicoterapia Gestalt, que actualmente ya hay varias corrientes en psicoterapia. Entonces yo como médico general, ¿verdad? En un momento dado mi abordaje al paciente era estrictamente desde un punto de vista clínico, médico, en cuanto a sintomatología orgánica. Entonces, me encontré ante la necesidad de ampliar y mejorar mis conocimientos en el área de la psicología para poder interactuar con mis pacientes en el área que a mí me gustó desarrollarme. Fue así como realicé estudios en psicoterapia gestalt y vine a colación porque ahí conocí el término awareness en inglés, que significa ampliación de conciencia. Entonces, muchas de las técnicas actuales de psicoterapia, como fue el caso de psicoterapia gestalt, como es el caso de mi propia técnica de psicoterapia, uno de los objetivos fundamentales es la ampliación de conciencia, es el awareness, un término en inglés, acuñado en inglés, que significa que la persona adquiera la capacidad, la habilidad para poder ver, por así decirlo, poder ver de una manera más completa, de poder tener una percepción más amplia y completa de su realidad, o bien, en un momento dado, de alguna situación que pudiera estar viviendo. Es poder adquirir la capacidad, la madurez, para poder valorar una determinada situación, tanto en los puntos a favor y los puntos en contra, para poder hacer un análisis completo de la situación que el paciente está viviendo y por lo tanto pueda llegar a una visualización de las posibles alternativas de solución y finalmente poder escoger una solución más acertada y más adecuada para él mismo y para quienes lo rodean. Sin embargo, entiendo que su pregunta es cómo poder obtener ese punto, cómo llegar a ese punto. Vuelvo a repetir, la ampliación de conciencia es un objetivo o es una finalidad de un proceso de psicoterapia, que podríamos en un momento dado decir que incluye varios aspectos. Para poder nosotros tener una mayor conciencia desde el punto de vista en que yo tanto lo he manejado como lo he podido determinar en los pacientes, requiere de un proceso. Es un proceso. Es decir, ayer comentábamos de la dinámica de pensamiento, sentimiento y acción. Y de alguna manera comenté que el sentimiento es autónomo, el sentimiento es muy importante, tiene mucha fuerza y muchas veces los sentimientos nos llevan directamente a la acción sin pasar por el razonamiento. Entonces, esto podría en un momento dado significar que la persona no tiene un control, que no me gusta usar la palabra control, prefiero decir que la persona en un momento dado no tiene un completo manejo de sus emociones, un completo manejo de sus sentimientos. Sin embargo, para poder manejarlos, primero
tenemos que hablar de sanar esos sentimientos, sanarlos. ¿Por qué? Porque si nosotros conservamos heridas de la infancia, conservamos resentimientos, miedos, culpa, rencor, eso va a estar aquí, nublando nuestra razón, nublando nuestra capacidad para entender, para razonar. Es aquello que va a surgir de manera inmediata y de manera inconsciente, es decir, de manera consciente, razonable, lógica. Yo no sé por qué tengo tanto enojo, por qué tengo miedo, por ejemplo. Y resulta que la causa, el origen está ahí en el inconsciente, está muy escondido. Y simplemente con algún estímulo surge, automático, sin control, sin razonamiento, sin lógica. Luego entonces es necesario poder sanar todas esas heridas de la infancia, sanar esos sentimientos de miedo, de culpa, de rencor, para entonces podemos decir que nuestra conciencia cobra mayor espacio, nuestra conciencia toma mayor control, nuestra conciencia se puede manifestar más y mejor. Nuestra conciencia puede desarrollarse más, está de alguna manera más despejada, más libre, más sana, más madura, más completa, más fortalecida. Es a esto lo que se llama ser una persona madura, una persona que se conoce a sí misma, una persona que se acepta a sí misma, una persona que ha desarrollado sus propias habilidades y capacidades. Todo este conjunto es lo que en un momento dado nos lleva a la awareness, a la ampliación de conciencia, a ser más conscientes al momento de actuar. Ya no actuar de manera inconsciente por aquello que está ahí en nuestro inconsciente, enterrado, muy enterrado en nuestra memoria, pero muy enterrado. Situaciones incluso que llegamos a vivir desde antes de nacer. Esto yo lo pude ver mucho en pacientes. Situaciones desde antes de nacer y estaban ahí en el momento actual y el paciente las desconoce, pero al entrar en un proceso de psicoterapia, en este caso alfa terapia, que es lo que yo diseñé y manejo, entonces estaban ahí, salían, emergen, salen esas situaciones para poderlas conocer, para poderlas sanar, para poderlas enfrentar y superar. Enfrentar y superar. Tomen nota. Es un punto que voy a ampliar. Enfrentar y superar. Bien. Les decía, entonces, en la medida en que nosotros adquirimos, pues, la habilidad, la capacidad, en la medida en que, primer punto, logramos sanar todas estas emociones y sentimientos de nuestra vida anterior, entonces en el momento actual podemos tener un mejor control y manejo de nuestros sentimientos, porque de entrada ya no hay resentimientos, ya no hay culpa, ya no hay miedo, ya hay sentimientos de amor, sentimientos más sanos y positivos, ya hay seguridad y confianza en nosotros mismos. Y esto, por supuesto, nos genera una mayor conciencia. Yo espero haber sido clara y haber logrado responder a su pregunta, Alejandro, que nos dice: buenas noches, doctora, ¿cómo puedo ampliar la conciencia? Es un proceso, Alejandro, es un proceso de sanar.
Es un proceso de sanar las situaciones vividas previamente en nuestra vida y situaciones inclusive que se vivieron desde antes de nacer, ya sea después en la primera infancia, en el momento mismo del nacimiento, primera infancia, situaciones que se hayan dado en la relación afectiva con la madre o en la relación afectiva con el padre. Y finalmente en nuestra etapa actual, en nuestra etapa adulta, es sanar todo esto anterior, quedarnos con lo sano y con lo positivo, quedarnos con aquello que sí nos ayuda a crecer, a ser mejores, a desarrollarnos. Todo este proceso finalmente nos lleva a una ampliación de conciencia. Muy bien, Alejandro, me gustaría saber si fui clara en mi respuesta o no, si hay algún punto que aclarar. Elsa Nidia nos dice, buenas noches, doctora Marta, buenas noches para todos, bendiciones. Bendiciones, Elsa Nidia, bienvenida. Sef P, hola, buenas noches, doctora Quero, buenas noches a todos. Buenas noches, Sef, bienvenida. Ok, estoy a la espera de que nuestro amigo Alejandro nos comente si he sido clara o hay algo que no logré explicar adecuadamente. Por supuesto, la ampliación de conciencia, le decía, es un punto importante. Es inclusive la finalidad de varios procesos de psicoterapia. Es llevar al paciente a tener mayor conciencia y por lo tanto un mayor y mejor control y manejo de sus emociones, así se le llama. El decir control es como muy, bueno, viene a la mente, sin embargo no me gusta mencionar ese vocablo, prefiero decir manejo de las emociones. Bien, vamos a checar entonces, Alejandro, entonces necesito consultar a un psicoterapeuta. Así es, Alejandro, efectivamente. Como le comento, es un proceso para llegar al punto de ampliar conciencia. Implica un proceso, sí. Maribel González nos dice, buenas noches, doctora. Saludos a todos desde Xochimilco, Ciudad de México. Gracias, Maribel, bienvenida. Igualmente reciba bendiciones, Maribel. Sí, así es, Alejandro, sí. Se requiere de un proceso. Es lo más adecuado, es lo más sano, es lo más efectivo también y por supuesto es lo más duradero. De otra manera, desafortunadamente, no hay cambios permanentes, no hay cambios profundos, no hay cambios desde el inconsciente. Hablando y dando respuesta a su pregunta, vino a mi mente precisamente las heridas de la infancia. En mi canal hay una trilogía al respecto. Yo me imagino que muchos de ustedes ya han visto esta trilogía de videos que hablan precisamente sobre las heridas de la infancia. Les sugiero, si no lo han visto, que lo vean y si ya lo vieron, que lo vuelvan a ver. Se los recomiendo porque son 3 videos muy bien pensados y elaborados y precisamente quise ahí plasmar esta situación, las heridas de la infancia. Son una secuencia de 3 videos donde traté de resumir la experiencia que tengo al respecto de este punto tan importante, tan trascendental, fundamental. Es, de hecho, el pilar, la base, la parte medular del tratamiento de alfa-terapia, que estructuré y desarrollé a lo largo de muchos años y que me ha permitido también ayudar a las personas. Bien, Alejandro nos dice, pregunto, ¿debo consultar a un psicoterapeuta? Ya habíamos dado respuesta. Vuelve a hacer la pregunta.
Alejandro, sí. Voy a leer. Me dice, pregunto, ¿debo contestar a un psicoterapeuta? La respuesta es sí, Alejandro. Sí, es recomendable. Es lo más adecuado para poder llegar a este punto de ampliar conciencia. Lo más adecuado es llevar un proceso de psicoterapia a través del cual pueda llegar al punto de tener una conciencia más amplia, madura, completa, desarrollada, a través de limpiar la mente inconsciente y como consecuencia la mente consciente, la mente que razona. Sí, es lo más recomendable. Llevar un proceso de psicoterapia y consultar, por supuesto, a un psicoterapeuta. Ok, Alejandro nos dice gracias. Ok, yo espero haber sido clara, Alejandro. Y gracias por su pregunta, por su participación. Por supuesto, sí es un tema importante. La ampliación de conciencia es un tema importante. Voy a anotar, voy a pensar ampliación de conciencia. Tal vez sea algún tema para hacer un video. Voy a pensarlo. Sí. Anoté aquí una frase también importante y a reserva que surja otro tema, amigos, amigas, sobre enfrentar y superar. Es un secreto. Tomen nota. Tomen nota. Enfrentar y superar. Pareciera muy sencillo, pero, por ejemplo, hace varios años yo era una persona que no sabía, soy honesta, no sabía que son 2 pasos elementales para superar un problema. Durante cierto tiempo, en el desarrollo de la terapia que manejo, yo le hablaba al paciente sobre superar, solamente superar. En la técnica que desarrollé con el paciente en un sueño profundo, por ejemplo, al momento de abordar el punto principal del conflicto o de la problemática con la cual había acudido el paciente, al momento en el que el paciente estaba dormido, por ejemplo, yo le decía, en este momento te encuentras en determinado lugar, en determinadas circunstancias o situación y enfrentas el miedo, por ejemplo. Y entonces yo comenté en un live anterior que una chica que acudió como paciente y que luego iniciamos un trabajo durante un tiempo, estuvimos trabajando juntas en el desarrollo de la técnica. Ella tenía la facultad de telepatía y ha sido prácticamente la única persona que podía recordar lo que había estado soñando durante el tiempo en el que yo le había estado hablando. Ella llegaba a un sueño profundo, no podía hablar en ese momento. Su mente visualizaba, imaginaba, creaba. Y como acabo de mencionar, ha sido la única persona que ha sido capaz de narrar lo que ella había estado visualizando durante el tiempo en el que yo había estado administrando instrucciones a su mente inconsciente. Ha sido la única persona. Y lo que ella había podido descubrir fue una aportación sumamente importante
en la técnica de alfa-terapia. Gracias a prácticamente a esta persona, yo pude descubrir algunos secretos. Este es uno de ellos, enfrentar y superar. Enfrentar y superar. Para que nosotros podamos resolver un problema, ya sea de la vida cotidiana o ya sea de mayor dificultad y de mayor complejidad, es necesario llevar a cabo 2 pasos. El primero es enfrentar para poder superarlo. No podemos hablar de superar sin antes ponernos enfrente, sin antes ponernos de cara al problema, superando el miedo que nos genera, ponernos enfrente, conocerlo en toda su magnitud. Ese simple hecho ya nos empieza a dar una solución. Ese simple hecho ya nos empieza a conceder la victoria sobre ese problema, sobre esa situación. El hecho de vencer el miedo que nos genera este problema y ponernos frente al problema, de cara al problema. Este hecho nos hace poder dimensionarlo en toda su totalidad, poder conocerlo y poder dividirlo en partes. O diciéndolo de otra manera, podría ser fraccionar el problema en parcialidades que podamos dar solución a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Cuando aplica, por supuesto. O bien, poder visualizar nuestras alternativas de solución y finalmente escoger la más adecuada, la más acertada, la más factible en un momento dado. Esto es lo que nos va a llevar a superar el problema o el conflicto. Entonces, como les venía diciendo, son 2 pasos. Es indispensable, es necesario empezar por enfrentar el problema. No lo vamos a poder superar sin el primer paso. Esto yo no lo había reflexionado de esta manera, hasta que esta chica me lo mencionó y la forma en la que ella lo vivió. Es que aquí lo importante o lo interesante es cómo ella lo supo, cómo lo vivió. Voy a narrarles este episodio. Vamos, no hay ningún mensaje nuevo. Entonces, cuando esta chica llegaba al sueño profundo y yo iniciaba a hablarle a su mente inconsciente, dando instrucciones, guiando su mente inconsciente a través de imágenes y visualizaciones encaminadas a dar solución al conflicto principal que la traía al consultorio. Entonces, yo le hablaba de superar el miedo, yo le hablaba de superar situaciones que le generaran conflicto, cualquiera que fueran. Y entonces, cuando ella despertó,
aún todavía en un estado entre dormida y despierta, que apenas podía hablar, todavía con una sensación de angustia. Ella pudo describir cómo había podido ver una nube negra, muy amenazante y muy densa, que surgía por sus pies, y esta nube oscura, negra, muy densa, amenazaba con envolverla por completo, y ella sentía cómo la iba invadiendo de los pies hacia la cabeza. Y cuando escuchaba mi voz diciendo que superara sus miedos, entonces veía cómo esta nube se retractaba y se alejaba de su corazón. Pero inmediatamente volvía a tomar fuerza otra vez, volvía a crecer y amenazaba con acercarse a su corazón. Ella sentía mucho miedo, le inspiraba mucho miedo, mucho temor. Se sentía incapaz de luchar contra aquella oscuridad. Y entonces, nuevamente, volvía a retraerse. Esto lo vivió durante algunos minutos o segundos tal vez, en los cuales ella pudo darse cuenta que hacía falta o se requería de otra palabra, de algo que a ella le diera la fuerza suficiente y necesaria para vencer a esa oscuridad. Finalmente ella comprendió y entendió en este sueño profundo que la dinámica adecuada es enfrentar para poder superar. Ella se dio cuenta que si ella tenía el valor de enfrentar, en ese momento ya empezaba a superar. Bien, amigos, amigas, yo espero haber sido clara en esto que acabo de comentar. Y Maribel nos dice, el problema se analiza, se conoce, se divide, se soluciona por partes y se supera. ¿Es así? Sí, efectivamente, es así. Se analiza, lo conoces en su totalidad. Es importante conocer el problema en toda su dimensión, conocerlo totalmente. Se divide, ¿sí? Se fracciona y se da solución por partes para finalmente poder tener la solución del total. Así es. Sí se soluciona de esa manera. Es importante conocer el problema en toda su dimensión, en su totalidad, dividirlo e iniciar dando solución a los fragmentos. Y de esa manera, al final, vamos a tener la solución del total. Hay un libro que hablaba de esto, precisamente, voy a mencionarlo. El libro se llama Por favor, sea feliz. No recuerdo el autor. Es un libro muy dinámico, muy pequeño, parece prácticamente un folleto, pero realmente contiene instrucciones muy positivas para la vida. Y hacía mención de este punto. De hecho, mencionaba un ejemplo. Lo recuerdo porque me sentí identificada con ese ejemplo. Y decía de esta manera. Imaginemos un hombre que tiene muchos folios que
que estudiar y que resolver. Tiene muchos expedientes, muchas carpetas pendientes que tiene que leer y tiene que dar solución. Entonces, esta persona pues se distrae, por ejemplo, se va al cine, está en el cine y recuerda, tengo en el escritorio muchas carpetas que leer. Este hombre se estresa, no está tranquilo, se distrae de la película, no disfruta la película, está estresado y preocupado por el trabajo que tiene pendiente. Sin embargo, no lo enfrenta. Y al día siguiente continúa en esta actitud. Se va al Zócalo, se va al centro, se va a comer, se va a cenar. Y cuando recuerda que las carpetas son cada vez más y que tiene cada vez más trabajo atrasado, esta persona se siente cada vez más estresada. Y su estrés está creciendo, su trabajo también. Su estrés está creciendo y se siente cada vez más angustiado. Cuando es muy simple y es muy sencillo que él dimensione cuál es el problema, se dé cuenta cuál es el problema en primer punto y se decida a conocerlo en su totalidad, a dimensionarlo en su totalidad. En este caso, a lo mejor tiene ya 50 carpetas que estudiar para dar solución. Entonces, es enfrentarlo, es conocerlo en toda su dimensión. A lo mejor él dice, puedo estudiar 2 carpetas al día o 3. Puedo a lo mejor hacer un resumen y de esta manera voy a organizarme mejor. Es decir, que él determine la manera en cómo va a ir resolviendo esas carpetas. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Cómo se puede organizar? ¿En qué tiempo? ¿Qué necesita para dar solución a estas carpetas? Dándose cuenta exactamente qué es lo que tiene que hacer. ¿En qué tiempo va a hacer cada una de estas acciones encaminadas finalmente a dar solución y resolver a estas carpetas, estos expedientes? En el momento en el que él hace un análisis, en el momento en que él hace una distribución, se organiza e inicia con las acciones concretas que tiene que llevar a cabo en la solución de este problema, él inmediatamente se empieza a sentir más tranquilo. Ya está encaminado a solucionar este problema, ya lo está solucionando, ya lo está disminuyendo, ya lo ha enfrentado, ya lo ha conocido, ya ha hecho un plan. A partir de ese momento, esta persona ya se siente más tranquila. Puede ir al cine de acuerdo a la organización que ha planteado, que ha elaborado. Puede ir a comer, pero ahora se sentirá tranquilo. Ahora él dice, ya, tal vez ya realicé los 3 expedientes de hoy, estoy tranquilo. Y disfruta más, mejor dicho, realmente disfruta. Anteriormente no podía disfrutar las actividades que realizaba. Y finalmente va a llegar a la solución del problema y habrá logrado superarlo. Así es, amigos. Interesante el tema. Maribel González nos dice, gracias, tiene lógica. Muchas veces nos paraliza el miedo.
vemos muy grande el problema y no nos permite pensar en una solución. Así es. Lo captamos en una dimensión mayor de lo que realmente es. Cuando nosotros nos ponemos de frente al problema para conocerlo en su totalidad, en muchas ocasiones nos damos cuenta que no es tal, no es tan grande. Un punto importante es plantear qué alternativas tenemos para solucionar ese problema. Estudiar estas posibles alternativas y finalmente escoger la que más nos conviene y dar seguimiento, dar proceso, apegarnos al plan que hayamos elaborado y estructurado. Es muy importante, por supuesto que es muy importante, para finalmente obtener la solución del problema. Muñeca nos dice, buenas noches, doctora, bendiciones, familia de Dios. Muñeca, bienvenida, reciba también bendiciones de esta familia de Dios. Así es, muñeca, bienvenida. Lourdes nos dice, el problema principal es cómo llegar a identificar qué es lo que realmente nos da miedo y nos estanca en algún momento, porque no es tan fácil y puede dañarnos toda la vida. Sí. Es por eso que yo mencionaba hace un momento que en ocasiones se requiere de un proceso completo de psicoterapia. Hay muchas situaciones escondidas en nuestra mente inconsciente. Están ahí, enterradas en la memoria. No las recordamos de manera consciente, pero desafortunadamente surgen, emergen en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Están ahí en ocasiones a flor de piel. Está toda esta temática, está, resumida en la trilogía de estos 3 videos que mencioné hace un momento, heridas de la infancia. Amigos, amigas, se los recomiendo. Véanlos nuevamente. Ahí intenté resumir toda esta dinámica de la que estamos hablando ahorita. Heridas de la infancia. Y sí, si mal no recuerdo, es el segundo video, el que lleva como subtítulo A Flor de Piel. Están ahí todas estas emociones no sanas, no positivas, que en la mayoría de ocasiones no dependieron solamente de nosotros, de nuestra forma de ser, sí, pero que los adultos que nos rodearon en ese momento contribuyeron a que estas situaciones, estos sentimientos se generaran en nosotros, sí contribuyeron. Y se generaron sentimientos no sanos, no positivos, constituyendo heridas de la infancia. Y que en muchas ocasiones, sin darnos cuenta, están ahí, están a flor de piel, están hablando por sí solas, se desbordan. Entonces, amigos, amigas, es necesario sanarlas para tener una vida actual más madura, más completa, con más capacidad de autoamor, de autoaceptación, autorrespeto. Todo lo que es una persona madura, una persona con autoestima sana y fortalecida. Y lo que mencionábamos hace un momento, por supuesto, con mayor conciencia para relacionarnos con las demás personas, mayor conciencia para tener una vida plena y saludable, y mayor conciencia
para recibir bendiciones de Dios, que para mí viene siendo el punto más importante. Amigos, amigas, a mí me ha tocado ver pacientes, personas que sin querer, sin darse cuenta, se niegan, no se permiten bendiciones, alguna o varias, sin querer, sin darse cuenta, sin ser conscientes. Y el Señor, infinitamente bondadoso, nos cura, nos sana, nos restablece, nos levanta, nos muestra, pone ante nuestros ojos aquello que nos estaba haciendo daño, aquello que nos estaba impidiendo avanzar, aquello que nos estaba impidiendo recibir de Dios. Sí. Bien, yo espero estar siendo clara. Y retomando lo que nos decía Lourdes, el problema principal es cómo llegar a identificar qué es lo que realmente nos da miedo. Sí, ¿es el problema principal? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones está muy enterrado y muy escondido en nuestra memoria inconsciente. ¿Cómo vamos a llegar a la memoria inconsciente? Una forma de llegar al inconsciente es a través de los sueños, pero yo no puedo dominar mis sueños. Es difícil que yo pueda decir, hoy quiero soñar esto. Los sueños son autónomos, se mandan solos. Es difícil mandarlos por nosotros mismos. Entonces, es una vía para llegar al inconsciente. Los sueños sí, pero se mandan solos. Luego, entonces, la siguiente alternativa que nosotros tenemos para llegar a nuestro inconsciente es precisamente un proceso completo de psicoterapia. Y me voy también a permitir decir esto. A través de los años de investigación en el proceso, en la técnica que elaboré, me di cuenta que el poder de Dios precisamente es la fuerza que nos ayuda a llegar al inconsciente de cada uno de nosotros. El poder de Dios es esa fuerza mágica que abre el inconsciente, que el inconsciente está herméticamente cerrado, se cierra por protección, se protege. El inconsciente se estructura, debido al sufrimiento, se estructura de tal manera que él cree que se está protegiendo. Él cree que es la mejor manera para sobrevivir. Se activan los mecanismos de supervivencia, los mecanismos primitivos en el ser humano de supervivencia. El paciente siente que está defendiendo su vida. Entonces, el inconsciente se defiende, se cierra, es muy hermético. Ahí no entra nada ni nadie. En algún momento, en algún otro live, he hablado acerca de esto. En algunos videos también he hablado acerca de cómo, y gracias a Dios, descubrí el secreto para abrir el inconsciente. Son dos. Los voy a volver a mencionar. Son dos secretos que abren el inconsciente. Uno es la voz de la madre. Otro es la invocación al Todopoderoso. En instrucciones elaboradas de cierta manera, invocando al Todopoderoso, pidiendo su ayuda, su bendición,
y diciéndole al paciente que va a transformar la voz que esté escuchando a la voz de su madre como él la escuchaba en el útero materno, estas palabras que acabo de mencionar, es lo que abre el inconsciente. Como si fuera una llave. Viene a mi mente, si no me equivoco, el cuento de Ali Baba y los 40 ladrones, con aquella frase de ábrete sésamo. Es así. Viene a mi mente el inconsciente sumamente cerrado, hermético, como una roca enorme tapando la entrada principal. Y a semejanza de aquel cuento que dice, ábrete sésamo, es así. Esas son las palabras, las que mencioné hace un momento, que abren el inconsciente. Y se abre de una manera mágica. Y está ahí. El Señor lo pone en nuestras manos para sanarlo. Y a través de sanarlo pueda venir el cambio, pueda venir la aceptación de las bendiciones, pueda venir la evolución, pueda venir el amor propio, pueda venir el autoestima, pueda venir autoaceptación, autovaloración, autorrespeto. Bien. Muy interesantes los temas de esta tarde, amigos. Yo espero ser clara y les agradezco. Pueden hacer las dudas, pueden pedir las aclaraciones necesarias. Retomando. El problema principal es cómo llegar a identificar qué es lo que realmente nos da miedo. Sí, por supuesto. Es el problema principal. Tan es así que me llevó años de elaborar una técnica de psicoterapia para poder llegar al inconsciente, manejarlo, sanarlo, conocer lo que está ahí. Y como les vuelvo a repetir, son dos elementos importantes. Mencionar al paciente, la voz de su madre y la invocación al poder divino. Eso es lo único que lo abre. No hay más. Eso les puedo decir. Nada más lo puede abrir. El Señor nos entrega el inconsciente del paciente y lo pone en nuestras manos. Quiero hacer una aclaración. No es necesaria la presencia física de la madre del paciente. No. Es simplemente, el paciente actualmente lee. Es una lectura comentada. Entonces, hay una frase ahí que dice, en este momento escuchas la voz de tu madre tal y como tú la escuchabas en el útero materno. Eso es todo. Esas palabras hacen que el paciente viaje en el tiempo sin darse cuenta. Vuelvo a recomendar el video de cualidades del inconsciente. El inconsciente no conoce, no maneja. Le es imposible conocer el tiempo y el espacio. El inconsciente tiene la habilidad de viajar en el tiempo de manera automática, instantánea. Y para el inconsciente es presente, es aquí y es ahora. No maneja el tiempo, no lo conoce. Es una cualidad que Dios nos concedió y es a través de esta cualidad que podemos sanar, que podemos viajar en el tiempo, volver a ir a la etapa misma de gestación, al momento mismo del nacimiento, a 1 o 2, 3, 5 años de edad, sentir que es presente, que estamos ahí viviendo esa situación nuevamente, con las mismas sensaciones.
Es increíble, realmente es impresionante. Entonces, como decía nuestra amiga Lourdes, ¿es difícil? Sí, es el punto clave y nos estanca en algún momento porque no es tan fácil y puede dañarnos toda la vida. Son sumamente trascendentales. Esas situaciones vividas en la infancia, esas heridas de la infancia, nos acompañan toda la vida. He narrado algunos casos en el live, algunos otros en los videos, de cómo una herida de la infancia permanece el resto de nuestra vida y cómo nos absorbe y cómo nos roba energía y cómo nos limita y cómo nos engaña. En fin, sigamos checando. Se ve. Pienso que a veces el no conocer que tenemos un problema, el no reconocer que tenemos un problema, también es causa de nuestros miedos. Sí, es la incapacidad hasta cierto punto para enfrentar, el no querer ver, el no querer aceptar que tenemos un problema y el no querer aceptar en muchas ocasiones que necesitamos ayuda y que solos no podemos. Este es otro punto muy importante, amigos. El hecho de acudir con una persona especializada en el tema que nos pueda ayudar no nos hace menos, no nos hace vulnerables, no nos coloca en un nivel inferior a nadie. Absolutamente todos necesitamos ayuda. Yo, por supuesto, he estado en procesos de psicoterapia y el Señor me ha permitido llevar a cabo en mí misma mi técnica, mi propia técnica. Yo he sido la paciente más asidua en alfaterapia, tanto cuando trabajaba en el sueño profundo, como ahora que es en el pleno estado de conciencia. Yo, por supuesto, al tener totalmente al alcance alfaterapia, por supuesto yo me sometía al proceso de alfaterapia. Iba a mencionar que alfaterapia también vivió un proceso de transformación. Alfaterapia actualmente, el día de hoy, no es la misma que hace 5 años, que hace 10, que hace 15 años. Alfaterapia inició de una manera totalmente rudimentaria. Recuerdo el primer paciente dormido que tuve frente a mí. En ese momento no sabía si llorar de alegría, si ponerme a brincar de felicidad. Para mí, el momento de tener a un paciente dormido frente a mí, solo eso ya era un logro. En un principio, pensar en esta técnica, pensar en alguien que aceptara dormirse, que aceptara el procedimiento médico que la podía llevar a un estado de sueño profundo, todo lo que esto implicaba, para mí en aquel tiempo era algo difícil o casi imposible de lograr. Sin embargo, y quiso Dios ayudarme, acompañarme y fortalecerme durante todo el proceso, durante todo el desarrollo y el crecimiento de alfaterapia. En un inicio, yo recuerdo cómo, sin tener un conocimiento pleno de Dios, sin tener el conocimiento que hoy tengo de Dios, yo le hablaba
y le pedía que tuviera compasión de mí, porque las ideas que yo generaba en mi mente al respecto parecían muy descabelladas, parecían totalmente fuera de lugar. Yo misma sentía mucha incertidumbre. Yo misma no sabía qué iba a suceder, si funcionaba o no. Recuerdo cómo en varias ocasiones le hablé al Señor y le dije, si todas estas ideas que hay en mi mente no son buenas, no van a ayudar a las personas, yo te pido que tengas compasión de mí y me ayudes a hacerlas a un lado. Me ayudes a tomar un camino adecuado, un desarrollo adecuado de mi profesión. Pero si son ideas que de alguna manera tú me envías o tú me mandas, si consideras que es correcto y que está bien, entonces te pido, Señor, que me ayudes, que me des la fuerza que necesito para llevar a cabo esta obra tan grande, porque yo no soy ni tan fuerte, ni tan inteligente, ni tan valiente para llevar a cabo esta obra tan grande. En ocasiones me daba incluso vergüenza hablar de esas ideas que yo tenía. Y entonces yo me decía a mí misma que si yo misma me avergonzaba de estas ideas, entonces ¿cómo iba a poder sacarlas adelante? ¿Cómo entonces iba a poder llevarlas a cabo? ¿Cómo iba a poder cristalizarlas? Fue un proceso que duró varios años, un proceso muy difícil para mí y para mi familia. También para ellos fue muy difícil. Fue muy difícil verme pensando, ver que yo no me estaba desarrollando en mi profesión, en la licenciatura de medicina general que había concluido. A ellos les generaba incertidumbre el por qué yo no, ingresaba a un trabajo como lo haría cualquier otra persona. Y evitaba hablar de las ideas que yo estaba generando porque era incomprensible, era inalcanzable. Pero siempre confié en Dios, siempre le pedí su ayuda para superar esas ideas, para eliminarlas de mi mente, si eran inadecuadas. Y le pedía fuerza y valor para llevarlas a cabo, para persistir, para un día verlas cristalizadas. De hecho, llegó el momento en que lo único que le pedía era que me permitiera vida para ver alfaterapia terminada, funcionando, ayudando a las personas. Y les puedo decir, amigos y amigas, les puedo decir que el Señor me ha concedido eso y mucho más, muchísimo más. Hace, no sé, tal vez 10 años que alfaterapia se pudo concluir en su totalidad y afortunadamente y gracias a Dios puedo
ayudar y puedo intervenir en prácticamente todas las situaciones, todos los padecimientos, tanto físicos como emocionales. Porque, como le digo a los pacientes, no lo hago yo, lo hace Dios. Y es una realidad, es una verdad. Bien. Creo que vamos a volver a leer este comentario. Pienso, dice, Ser B nos dice, pienso que a veces el no reconocer que tenemos un problema también es causa de nuestros miedos, sí. Es lo que mencionábamos hace un momento acerca de enfrentar y superar. Mientras nosotros no enfrentamos el problema, nos va a estar generando miedo. Es necesario, pues, enfrentar el problema y conocerlo en toda su dimensión para perder el miedo. Esa Nidia nos dice, yo sí puedo soñar lo que quiero soñar. Puedo crear historias, incluso volver a soñar lo que he soñado. Muy bien, realmente es la primera ocasión que yo sé de alguien así, esa Nidia, que alguien pueda decir que tiene esa facultad y que tiene esa habilidad, como nos dice Elsa Nidia, de soñar lo que quiere soñar. Nos dice Elsa Nidia, yo sí puedo soñar lo que quiero soñar. Puedo crear historias, incluso volver a soñar lo que he soñado. Es realmente una facultad. Nunca antes había tenido yo referencia de alguien así. Y lo que me surge a mí es la inquietud, la duda hasta cierto punto de cómo puede usted utilizar esa habilidad que tiene. Porque yo entiendo que Dios nos da muchos dones, diversidad de dones. De hecho, lo que nuestra imaginación sea capaz de crear. Y es enfocado a nuestro beneficio, es enfocado a nuestro crecimiento, es enfocado para ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a otros. Entonces, de lo que usted me dice, Elsa Nidia, por cierto que, vuelvo a comentar, no había tenido referencia de alguien con esta habilidad y capacidad de dirigir sus sueños prácticamente, de decidir qué quiere soñar, de crear historias en el sueño, incluso volver a soñar lo que ya había soñado. Muy interesante, Elsa Nidia, muy interesante, me resulta muy interesante porque todo, durante muchos años yo he trabajado con este tema del inconsciente, de crear sueños en la mente de los pacientes. Cuando yo trabajaba con el paciente dormido. Y realmente es posible ayudar a los pacientes a superar, a enfrentar y superar situaciones de la infancia, heridas de la infancia, a través del sueño, en el sueño profundo, a través de crear imágenes y visualizaciones, de crear historias, como dice usted, crear historias en el sueño, crear historias en la mente inconsciente del paciente. ¿Por qué? Porque en el momento en el que estamos profundamente dormidos es cuando surge el inconsciente. Está a flor de piel el inconsciente. Pero en ese momento, por nosotros mismos, no somos capaces de manejarlo, de manipularlo. Es necesario que otra persona nos ayude, que otra persona nos diga las instrucciones necesarias. Luego entonces, en su caso, esa Nidia, por supuesto me surge la idea o la inquietud de en un momento dado cómo puede utilizar esta habilidad
capacidad en su beneficio. Me resulta sumamente interesante. No había tenido referencia de alguien que pudiera decir eso. Más aún, cuando estamos profundamente dormidos y estamos soñando, surgen otras habilidades y perdemos. Perdemos la capacidad para razonar, perdemos la lógica. Perdemos inclusive el dominio sobre lo que estamos soñando. Y nuestra mente inconsciente en ese momento se manda sola. Bien, vamos a ver. Entonces, el Sanidia nos responde y nos dice, incluso si hay una parte que no me gusta, lo cambio. Qué interesante el Sanidia. La felicito realmente. Qué interesante. Incluso si hay una parte que no me gusta, lo cambio. Me imagino que en el momento mismo del sueño, si usted está soñando algo y dése cuenta, es decir, usted en ese momento puede tener la capacidad para darse cuenta si le está gustando o no. Es realmente un don. Y de poder manejarlo y de poder decir, esto no me gusta, lo cambio. Y quiero o prefiero soñar esto otro. O me imagino, que pueda decir, bueno, me quiero imaginar, bueno, si estoy soñando que voy volando, pero ahora me quiero imaginar que en lugar de estar volando sobre montañas, quiero volar sobre un terreno sembrado de flores, no sé. Muy interesante la cualidad que usted posee, el Sanidia, muy bonita. Me imagino que puede programar sus sueños antes de quedarse dormida, tal vez, y decir, hoy quiero tener un sueño bonito, un sueño tranquilo, quiero soñar esto, soñar lo otro. Incluso puede decir, quiero soñar la solución de este problema. De hecho, se sabe que lo podemos hacer. Yo hacía la sugerencia en un live acerca de, en los live que hablábamos sobre interpretación de sueños, hice la sugerencia, en ocasiones llega a funcionar. Se sabe incluso que en un porcentaje muy alto llega a funcionar el hecho de decir, antes de quedarnos dormidos, decir, quiero soñar la solución de este problema. En un porcentaje muy alto llega a suceder. Llegamos a soñar la solución del problema que nos está agobiando. Bien, vamos a checar el comentario del Sanidia que nos dice, estando dormida y estando soñando, puedo elegir participar en el sueño o abstraerme y verla como una película. Es un manejo sumamente complejo, elevado, de su mente inconsciente el Sanidia. Seth B nos dice, es una bendición el don que tiene. En mi caso, no puedo recordar la mayoría de las veces lo que sueño, solo puedo decir que me agota. Sí, la entiendo. El Sanidia nos dice, así es, puedo concentrarme y plantear temáticas generales o paso por paso. Ah, qué bien, claro. Así es, muy interesante el Sanidia, el manejo que tiene de su mente inconsciente. Una pregunta, el Sanidia. Cuando usted despierta por la mañana, ¿se siente cansada o siente que ha dormido bien? Sería una pregunta que me surge. Bien, pero claro, muy, muy interesante el don que tiene. Y yo puedo pensar que, por supuesto, es útil para usted misma, incluso tal vez para algunas personas. Quizá usted pueda programar su mente y soñar la solución de cierto problema que pueda ser suyo o problema de alguna otra persona.
Eso se me ocurre. Pero, claro, muy, muy, muy interesante el don que tiene. Muy bien amigos, amigas. Les agradezco su presencia esta tarde en esta charla, muy interesante también. Eh, Muy interesante los temas que hemos abordado esta tarde. Nos acercamos al final de nuestra emisión. Aprovecho este momento para invitarlos el día de mañana, igualmente a las 8 de la noche. Estaremos, si Dios nos permite, nuevamente en nuestro espacio de reflexión y de meditación para nuestros temas tan interesantes que, como les he mencionado, totalmente en vivo y nuestros temas van surgiendo también de acuerdo a los comentarios que tan amablemente me hacen el favor de escribir en este chat y que por supuesto me sirven como un punto de referencia muy importante. Les agradezco mucho, estamos acercándonos al final y vamos a hacer nuestra oración. Por coincidencia, por casualidad, me ha tocado ver este último día en el Facebook temas o la palabra gratitud. Mencionábamos ayer que es muy importante agradecer a Dios todo lo que ya nos da. En una ocasión sentí que me dijo, primero date cuenta de todo lo que ya te doy y luego me pides más. Y por supuesto me hizo reflexionar. Y cuando yo empecé a decir, gracias Señor por la salud que me das, gracias por la vida, gracias por esto, gracias por lo otro, me di cuenta que me daba mucho y que prácticamente ya no necesitaba pedir más. Hay una frase que he escuchado acerca de la gratitud que dice algo así, el que agradece merece lo que recibe y merece recibir más. Amigos, amigas, ser agradecido es muy importante. Y estoy recordando un punto también sobre el agradecimiento, que es ser agradecidos. Es demasiado importante, mucho más, tal vez mucho más de lo que podemos imaginar. Y en un momento podemos hablar de esto que acabo de recordar. Elsa Nidia nos dice, me siento liberada, contenta, feliz. Me da gusto, Elsa Nidia, me da gusto. Que Dios la bendiga, Elsa Nidia. Ya, entiendo. Yo le pregunté a Elsa Nidia cómo despertaba, cuál era la sensación, si se sentía cansada y nos responde que se siente liberada, se siente contenta y se siente feliz. Entiendo que al momento que ella despierta, luego de haber tenido un mal en sus sueños. Perfecto. Me encanta esa Nidia, que luego que ella ha podido manejar sus sueños, ha tenido un manejo de sus sueños en el inconsciente, al despertar se siente liberada, se siente contenta y se siente feliz. Quiero entender, pensar esa Nidia que en un momento dado el hecho de que usted puede manejar su mente inconsciente y manejar el mundo de los sueños, en un momento dado para usted se convierte como un paraíso, como me viene a la mente decirlo así, como un Alicia en el País de las Maravillas. Porque usted puede decidir qué quiere soñar, cómo quiere soñar. Viene a mi mente preguntarme a mí en este momento, ¿qué me gustaría soñar a mí? No sé, nunca me he hecho esta pregunta. ¿Por qué? Porque yo no tengo esa capacidad, esa habilidad de manejar mis sueños a mi libre albedrío. En mi caso, vamos,
Yo creo que el 99.99% de personas no contamos con este don, con esta habilidad. Prácticamente es un don. Y la felicito, Elsa Nidia. La felicito. CB nos dice, y al menos yo sé que tuve pesadillas, es porque mi cuerpo está muy débil, pero más mi mente, porque durante el día está intranquila. Sí, CP, voy a leer nuevamente. Dice, y al menos yo sé que tuve pesadillas porque mi cuerpo está muy débil, pero más mi mente, sí, porque durante el día está tranquila. Ah, ya. Su mente durante el día está tranquila y durante la noche tiene pesadillas. Se da cuenta que tiene pesadillas porque su cuerpo está débil y también su mente. Así es. Sí, yo le sugiero, Sef B, yo le sugiero hacer una oración antes de dormir, pedirle al Señor, como ustedes me han escuchado hacerlo, pedirle al Señor un sueño tranquilo y encomendarse en sus manos. Decirle, Señor, yo me pongo en tus manos para dormir, para descansar. Previamente, tal vez, agradecer lo que el Señor ya le ha dado durante el día y ponerse en sus manos. Aquí voy a hacer hincapié. Es muy importante confiar en el Señor. Si usted le está diciendo estas palabras, si usted le está diciendo, yo me pongo en tus manos para dormir y para descansar, es realmente confiar, perder el miedo, perder la duda, la incertidumbre y, por el contrario, sentir tranquilidad, sentir paz, sentir fortaleza interior. Si usted logra sentirse tranquila, feliz, fortalecida interiormente, segura, ha logrado realmente ponerse en manos de Dios. Y va a recibir, por supuesto, la respuesta. Va a recibir un sueño tranquilo, reparador. Así es. Bien, Elsa Nidia nos dice, sí, y nos dice también, es cuestión de concentración y voluntad, precisamente porque encuentro un espacio de liberación. Gracias, Elsa Nidia, por su comentario. Realmente me hace pensar y reflexionar en un punto que no había pensado, que es la posibilidad de manejar mis propios sueños. Nunca lo había pensado así. Voy a hacerme el planteamiento y la reflexión. Muy interesante y se lo agradezco muchísimo. Le agradezco la confianza de haber compartido con nosotros este tema, estas palabras. Le agradezco que me ha llevado a pensar en la posibilidad de manejar mis propios sueños. Gracias, Elsa Nidia, por sus comentarios. Maribel González nos dice, lo primero que hago al despertar es dar gracias a Dios. Él me da todos los días momentos invaluables. Es infinitamente misericordioso. Con Él todo lo tengo. Así es, Maribel, comparto sus palabras. Le agradezco muchísimo su comentario y también me alegra que se sienta cerca de nuestro Padre Celestial, que reciba de Él, que se permita recibir de Él. Me alegra la conciencia que tiene de nuestro Señor y que se permita recibir de Él. Voy a volver a leer su comentario, muy bonito. Dice Maribel González, lo primero que hago al despertar es dar gracias a Dios. Es muy importante. Él me da todos los días momentos invaluables. Es infinitamente misericordioso. Con Él
todo lo tengo. Así es, Maribel. Te agradezco sus palabras porque realmente es muy recomendable. Es al despertar, dar gracias a Dios que nos está permitiendo abrir los ojos, que nos está permitiendo recibir un nuevo día, que nos ha permitido una noche sin sobresaltos, sin sorpresas negativas, que nos ha permitido dejarnos ir al inconsciente, que la noche ha transcurrido en paz y tranquila y estamos abriendo los ojos a un nuevo día. Realmente agradecerlo, ser conscientes de eso y agradecerlo al Señor es muy importante, muy importante. Ser agradecidos es muy importante y es muy necesario. Es muy necesario para poder recibir más. Es fundamental. Es un buen hábito que tendríamos que cultivar. Es un buen hábito que nos va a favorecer mucho. Y como nos dice nuestra amiga Maribel, Él me da todos los días momentos invaluables, es infinitamente misericordioso, con Él todo lo tengo. Así es, amigos, amigas, ser conscientes que el Señor nos provee, que el Señor está con nosotros, que el Señor ve por nosotros y que nos favorece, que nos bendice continuamente, que nos provee continuamente. Es realmente ser conscientes de eso, es maravilloso, porque nos va a permitir continuar así. Esa es la importancia. Nos va a permitir continuar recibiendo de Dios. Así es, amigos. Bien, les agradezco muchísimo sus comentarios, su participación conmigo, el hecho de que me hayan acompañado una vez más en este espacio. Y vamos a hacer nuestra oración para despedirnos y para agradecerle a nuestro Creador todas sus bendiciones, todo lo que ya nos da. Es importante agradecer para merecer más. Bien. Bien. Vamos entonces, pues, amigos, amigas, a unirnos en nuestra oración de esta tarde-noche para agradecerle al Padre Celestial que estamos bien, que hemos estado bien en medio de toda esta situación de conflicto, de problemas de salud y económicos que nos está tocando vivir. Podemos decir que estamos bien, que el Señor cumple su palabra y está con nosotros. Vamos a checar un comentario más. Muñeca nos dice, necesitamos a Jesús como la alternativa para el cambio. Necesitamos tener a Jesús en el corazón. En el corazón y en nuestra vida diaria y en todo momento. En todo momento. Lo que está en nuestro corazón se va a reflejar en nuestras acciones. Es el punto último. La manera en la que nosotros nos comportamos con los demás y con nosotros mismos también, la manera en cómo reaccionamos ante las situaciones y circunstancias que nos toca vivir. Es ahí la prueba de fuego para nosotros. Cómo nos desenvolvemos en la vida diaria.
cómo actuamos. Decíamos el día de ayer, si caminamos en el camino de Dios o no. Bien, bien amigos, les agradezco mucho su presencia conmigo en este espacio de reflexión. Y entonces vamos a hacer nuestra oración para retirarnos a descansar. Vamos a unirnos todos en este momento para llegar ante nuestro Padre Celestial, nuestro Padre bondadoso y misericordioso, que está con nosotros en todo momento, que nos bendice, que nos protege, que nos ayuda, que nos da lo que necesitamos para nuestra vida terrenal. Vamos a hablarle, vamos a ir ante Él y vamos a agradecer. Padre eterno, creador y dador de todo, humildemente, Señor, en esta hora, en el nombre bendito del Señor Jesucristo, venimos ante ti, Señor, todos juntos, todos reunidos. No nos conocemos físicamente entre sí, entre nosotros, pero nos conocemos a través de lo que escribimos, a través de nuestros comentarios. Hemos formado, nos sentimos como una familia. En ti, en tu nombre, Padre bondadoso y misericordioso. Hemos esta tarde, gracias a que nos has permitido una vez más reunirnos para conocer y saber un poco más de ti, para crecer en nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor, para ayudarnos mutuamente, para fortalecernos mutuamente en estos tiempos que nos está tocando vivir, en los que no podemos reunirnos fácilmente con familiares y amigos. Estos días que nos está tocando vivir en aislamiento. Y de repente, por supuesto, escuchamos personas que atraviesan situaciones, problemas de salud, problemas económicos, y que gracias al amor que nos das, a las bendiciones que nos das, nosotros estamos bien, Señor, en tu gracia, en tu nombre, en tu presencia, Padre bondadoso y misericordioso. Bendito seas, Padre, bendito el Señor Jesucristo, bendito el Espíritu Santo. Gracias por todas las bendiciones que nos dan, que nos conceden a todos y cada uno de nosotros, sin que nosotros lo merezcamos, sin que nosotros hagamos algo para merecerlo, para merecer tanto. Aún así, Señor, tú muestras tu amor, tu bondad, tu misericordia. Tú muestras piedad hacia nosotros. Y yo sé, Señor, que tú nos conoces perfectamente a todos y cada uno de nosotros. Yo sé que tú nos ves, nos conoces, nos identificas plena y totalmente a todos y cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, lo que hay en nuestros corazones. Tú sabes los pensamientos que tenemos y tú conoces nuestras acciones. Te pedimos, Señor, que sigas mostrando tu amor, tu piedad y tu misericordia hacia todos y cada uno de nosotros. Que sigas, Señor, viviendo con todos y cada uno de nosotros en nuestros hogares, en nuestras familias, bendiciéndonos, fortaleciéndonos, guiándonos, ayudándonos. En esta hora, Padre bondadoso, yo levanto el hogar, las familias de cada uno de nosotros ante ti y te pido, Señor, que instales tu reino en cada una de estas familias y en cada uno de estos hogares. Te pido, Señor, que te quedes con nosotros. Y te doy gracias, Padre bondadoso,
por todas tus bendiciones, por todo lo que nos das, por todo lo que nos bendices. Y te pido, Señor, que nos permitas seguir en tu gracia, seguir en tu cobijo, seguir a tu sombra, seguir en tu sombra, Señor. Gracias, Padre, infinitamente bondadoso y misericordioso. Gracias, Señor, por el amor tan grande que nos das, sin que nosotros lo merezcamos. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Padre. Gloria al Señor Jesucristo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Gracias, amigos, por acompañarme en esta oración. Gracias. Maribel nos dice, o hay otros comentarios. Lourdes nos dice, buenas noches. Hay un comentario anterior. Elsa Nidia nos dice, gracias, doctora Marta, me hizo pensar que lo puedo utilizar para la resolución de cuestiones específicas. Gracias. Así es, Elsa Nidia, por supuesto. Tener ese nivel, ese control del inconsciente en los sueños, por supuesto, le abre posibilidades. Usted reflexiónelo, chéquelo y nos comenta. Lourdes nos dice, buenas noches, doctora, bendiciones para todos. Buenas noches, Lourdes, bendecida noche. Elsa Nidia nos dice, buenas noches, bendiciones y disfruten de sus sueños. Gracias, Elsa Nidia. Vamos también a tomarlo en cuenta. Gracias, Elsa Nidia, por el aprendizaje de hoy, lo que ha compartido con nosotros esta tarde, esta noche. Gracias por lo que nos ha mostrado y enseñado también. Y gracias por abrirnos una posibilidad más. Gracias. Aprovecho, amigos, viene a mi mente algo, por cierto, que leí hace muchos años en algún libro de control mental. Viene a colación. Ya me siento cansada, pero quiero comentarlo. Leí el caso de un hombre que tenía un dolor muy fuerte en alguna parte del cuerpo. Y entonces él se concentró y quiso imaginar que él podía quitarse ese dolor, de alguna manera, utilizando su imaginación. Ya luego me sucedió que yo tenía un dolor, esto hace muchos años, yo tendría 20 años de edad. Inexplicablemente tenía un dolor en una pierna muy fuerte. Recordé lo que había leído y entonces me quise imaginar que yo me quitaba ese dolor, como si fuera una ropa, me la podía quitar. Y me funcionó. Viene a colación, por lo que nos acaba de comentar Elsa Nidia. Entonces, en ocasiones llega a funcionar para superar algún padecimiento físico, algún dolor, por ejemplo. Chéquenlo, amigos, y nos comentan. Gracias, Elsa Nidia, que Dios la bendiga por las posibilidades que nos ha compartido el día de hoy. Maribel nos dice, amén, buenas noches a todos, mil bendiciones, doctora Quero. Gracias, Maribel, le agradezco muchísimo sus palabras. Muñeca nos dice, bonita y bendecida noche para todos. Así es, Muñeca, bendecida noche para usted también. Gracias, amigos, amigas, gracias, familia de Dios, por esta bonita tarde noche que hemos pasado. Muñeca nos dice, amén, amén, amén. Lourdes nos dice, gracias por su hermosa oración, bendiciones. Seb B nos dice, amén, doctora Quero, muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Buenas noches a todos. Buenas noches, familia de Dios, bendecida noche. Hasta mañana, si Dios nos permite, estamos aquí en punto de las 8. Buenas noches.